Hola a todos y a todas, bienvenidos a Coro Inversiones. El día de hoy les estaré mostrando la forma en la cual yo evalúo los fondos de inversión. La idea es que sea un video, digamos que educativo, en el cual usted aprenda primero cómo seleccionar una inversión con respecto a su portafolio de inversión y segundo, pues cómo filtrar información para que los fondos de inversión o las inversiones en general pues tengan más beneficios y obviamente se adecúen principalmente a su perfil de inversionista. Partiendo de ahí, lo primero que debemos entender es, antes de buscar una inversión, tenemos que ver la gestión de nuestro capital con respecto a que, oiga, yo estoy buscando una inversión de un riesgo bajo, a corto plazo, ¿cierto? Con baja volatilidad, es decir, que tenga un rendimiento creciente pero un poco constante, o por el contrario, estoy buscando algo totalmente diferente con una volatilidad más alta, que sea a corto plazo, es decir, que sea un plazo de menos de un año, adicional a esto que me dé rentabilidades bastante altas. Entonces, a partir de este tipo de características es que yo tengo que empezar a buscar la información. No la busco primero porque, digamos, en este caso que estamos usando una de las herramientas que les mostré en la lista de reproducción de fondos de inversión, si llegamos acá a una base de datos y me pongo a ver uno por uno todos estos fondos, pues prácticamente ¿qué es lo que va a pasar? Que yo no voy a saber qué elegir. O simplemente puedo elegir el mejor fondo. En este caso no es el fondo más rentable, esta es la clasificación según el fondo con más inversionistas. Entonces solamente elijo el primer fondo, pero al transcurso de 3, 6 o 9 meses o inclusive un año, me doy cuenta de que este fondo no cumple con mis características. Entonces, antes de llegar a la base de datos general, ¿cierto? Tengo que identificar qué tipo de inversión estoy buscando. A partir de ahí, de qué tipo de inversión, dónde la quiero clasificar, qué tipo de capital quiero invertirle, quiero experimentar un poco, no quiero experimentar, quiero algo especulativo, algo más seguro. Entonces, cuando ya tengo esa decisión, ahí sí voy a las bases de datos. La base de datos es esencial. ¿Por qué? Porque hay muchos fondos de inversión en nuestro país. Esto también lo pueden tomar para otros países, pero hay demasiados fondos de inversión y si yo no sé dónde encontrar la información donde la puedan organizar, ¿cierto? Y donde me la puedan clasificar, pues simplemente ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a ir de banco en banco buscando los fondos de inversión, pero créanme que de esta lista, si uno se pone a buscar fondo por fondo, por ahí encontrará 8 o 9 fondos y no la lista completa. Y no hay dónde comparar. Entonces, siguiente al que yo ya tenga, ¿cierto? Primero, tengo que saber qué es lo que busco. Segundo, encuentro una base de datos. A partir de la base de datos, entonces empiezo a filtrar con respecto a lo primero. Cuando ya encuentro el filtro adecuado, vamos a la tercera parte y es encontrar información verídica del fondo. En este caso voy a hacer el ejemplo con la Fiducuenta, ¿cierto? Que hace parte de Bancolombia. Entonces, cuando yo ya sé que el fondo Fiducuenta va a ser el que quiero empezar mi proceso de inversión, entra en una clasificación, tengo que ir directamente a las fichas técnicas. Las fichas técnicas tienen que estar actualizadas, porque si yo hago el análisis con una ficha de un mes anterior, pues prácticamente no voy a tener, digamos que una verificación de que lo que vaya a evaluar o prácticamente el análisis que estoy haciendo no va a servir porque son fichas de años anteriores. Entonces tienen que ser del último corte, que en este caso estamos en noviembre y este es el corte del mes de octubre, es decir, del mes anterior y pues obviamente del presente año. Cuando yo ya tengo estas fichas técnicas, vamos ahora sí a empezar la evaluación general. Como les digo, esta evaluación depende precisamente del inversionista. ¿Por qué? Porque el dinero que yo quiero invertir, ¿cierto? Y la rentabilidad que yo quiero generar depende precisamente de lo que yo estoy proyectando. Puede que este Fiducuenta, siento, este fondo de inversión Fiducuenta, sea muy bueno para unas personas, pero sea muy mala para otras. ¿Con respecto a qué? A sus objetivos. Entonces, muchos de los fondos a mí simplemente no me gustan, pero que no me gusten no significa que para otras personas sean fondos viables. Entonces, esto parte de las características. Cuando yo ya sé qué buscar, dónde buscar, ahí sí empiezo a filtrar toda la información. Lo recomendable, ¿cierto? Es que
de todas las inversiones que yo ya tengo, es decir, tengo una lista de 5 posibles inversiones, yo no recomiendo invertir, o bueno, en este caso son 6, yo no recomiendo invertir directamente en las 6, sino hay que empezar una por una a filtrar hasta que por lo menos queden 2 o 3 y a partir de ahí sí empezar a sacar, empezar a inyectar el capital. No inviertan directamente en las 6, hay que siempre filtrar para encontrar la mejor inversión y que obviamente el rendimiento sea el más adecuado. Entonces, después de eso, ahí sí empiezo a evaluar ciertas características. Como recomendación general, en las fichas técnicas de nuestro país, la información más importante está en la primera parte. ¿Por qué? Digamos, yo en este momento no me voy a poner a calificar o a evaluar si es bueno tener una tasa fija de un 44.55% de la composición del portafolio. No, o sea, simplemente porque esto es el resultado de lo que está arriba de, oiga, están invirtiendo en renta fija, están invirtiendo en renta variable, entonces todas estas características ya se derivan de la primera valoración que yo empiezo a dar. Entonces, empecemos ya con los primeros términos y es fecha de inicio de operaciones. Esta fecha de inicio de operaciones es muy importante, no porque lo que haya pasado, digamos, este fondo de inversión inició operaciones en 1992 y estamos en el 2023, es decir, que inició operaciones hace 31 años. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Que los rendimientos se van a mantener? No. Tengamos en cuenta que lo que haya pasado antes, ¿cierto? Antes en el pasado no va a ser lo mismo o no, ni siquiera va a ser igual de lo que vaya a pasar en un futuro. Sin embargo, cuando yo ya tengo un tiempo tan prolongado, ¿cierto? Por lo menos puedo ver las rentabilidades que han pasado en los últimos 3 años. Digamos, hay fondos donde tenemos en otras fichas técnicas 5 años, 10 años. Entonces, a partir de ahí, yo realmente empiezo a buscar información. Cuando son fondos, digamos, que tienen menos de 2 años, pues obviamente estas cifras no nos las van a dar, pero por lo menos que puedo saber con estas cifras es, oiga, mire, la rentabilidad efectiva anual de los últimos 3 años ha sido positiva. Para mí personalmente lo que más me interesa es que el fondo haya sido positivo en algún momento. ¿Por qué? Porque si iniciamos en un fondo de inversión con cifras que no han sido positivas, bueno, yo ahorita lo voy a explicar más adelante, pues básicamente estamos invirtiendo en algo que es muy especulativo. Es decir, como la cifra es negativa y yo quiero invertir en especulación porque es un fondo tecnológico, pues un ejemplo, puede que la parte tecnológica no vaya a dar un rendimiento en los próximos 10 años. Entonces, estoy seguro que yo esas cifras negativas las voy a aguantar por 10 años. O mejor prefiero invertir en un fondo positivo que lleva ya 10 años funcionando con normalidad, ¿cierto? Y que sé que por lo menos en los próximos 10 años pues no me va a dar unas cifras negativas, sino por el contrario se va a mantener un poco constante y no va a tener caídas tan significativas. Entonces, esto en 1992 no es, digamos, que un valor determinante al momento de invertir, pero sí es algo que debo tener en cuenta para ver si el fondo le ha ido bien o le ha ido mal en los últimos años. El valor del fondo de la inversión y el número de unidades y el número de inversionistas no es algo que determine la rentabilidad realmente, y al igual que este tipo de fechas. Entonces, estos tres términos simplemente son como algo para ver, oiga, ¿por qué 697.000 inversionistas deciden este fondo? ¿Qué es lo que hay algo tan interesante ahí para que yo pueda invertir? Simplemente es como para uno irse guiando, más no para tomar una decisión. Adicional a esto, según el perfil del inversionista, decide si quiere compacto de permanencia, pagos mensuales, como ya lo hemos visto, pagos trimestrales, etcétera, etcétera. Entonces hay que tenerlo muy presente. En la calificación del fondo simplemente es un ranqueo que se le da al fondo según las características que éste cumple. Que es importante que estas características sean similares e iguales a la política de las inversiones, porque si no, no van a tener nada que ver. ¿Por qué yo no le presto mucha atención a las calificaciones? Y ya lo vamos a observar. Esta calificación es la que le dan precisamente al fondo. Entonces es una calificación S1 y 3AF. Entonces, ¿qué significa esto? Simplemente voy a Google, busco el ranqueo o la calificadora que le da y este me va a dar unos valores. Este, si no estoy mal, es la calificación que me están dando.
Entonces vemos que la calificación S1 para nuestro país, ¿cierto? Quiere decir que es de sensibilidad muy baja al riesgo del mercado. Se considera que los fondos calificados en S1 tienen una sensibilidad muy baja al riesgo. En una base relativa se espera que los rendimientos totales y o cambios del valor de activo neto exhiban una estabilidad alta y muestre una volatilidad relativamente baja. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que quiere decir? Pues bajo riesgo, ¿cierto? Baja volatilidad y pues que sea estable, es decir, un crecimiento constante al transcurso de los años, a comparación de otros fondos que van a tener unos movimientos más pronunciados. Y cuando vemos el 3AF, ¿cierto? Simplemente pues indica la máxima calidad crediticia, es decir, es el ranqueo máximo según la calidad que se tiene con este tipo de fondos. Entonces vemos que hay calificaciones muy bajas, pero a lo que yo quiero llegar es lo siguiente. ¿Por qué un fondo de inversión que tiene este tipo de calificación tan alta, cierto? Cuando vamos a ver el tipo de activos en los que invierte, entonces composición según la calificación, no invierte a fondos o en activos con la misma calificación de este fondo, pues es prácticamente porque la calificación no es el resultado del rendimiento. Sí me va a dar una guía, ¿no? Como de, oiga, si está bien calificado, pues posiblemente tenga menos riesgos, la inversión sí se vaya a mantener, pero pasa lo mismo, porque una calificación tan alta como tiene este fondo invierte en otro tipo de activos que no tienen la misma calificación. Es precisamente porque quiere decir que estas calificaciones también dan rentabilidades altas. Entonces, partimos de ahí de que tal vez la calificación no es algo que determine la rentabilidad, pero sí es un indicador de que pues es un fondo bastante bueno, tiene buena experiencia, tiene buena trayectoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no voy a tomar una decisión a partir de ahí. Ahora, según la calificación que me acaban de dar y lo que acabo de leer, pues tiene que estar relacionado obviamente con la política de inversión y es el objetivo, sí, el objetivo del fondo de inversión colectiva es proporcionar a los inversionistas un instrumento de rentabilidad baja, de baja duración. Personalmente, como siempre lo he dicho, rentabilidad fija, qué pena, de baja duración, con un perfil de riesgo bajo. Para mí el perfil de riesgo bajo, y lo vuelvo a mencionar, con una baja duración, no es muy relacionable, pero pues ya digamos que así es que se venden los fondos de inversiones. Usted quiere tener una rentabilidad buena con bajo riesgo, pues esta es la herramienta. Después en las rentabilidades es cuando uno se da cuenta de si realmente si funciona o no. Ya el resto de la información que vemos acá, pues ya es una información, digamos que básicamente con el tipo de activos en el cual se va a invertir, es donde yo tengo que buscar una relación con respecto a diversificar bien o mal. ¿Qué quiere decir? Si este fondo dice que va a invertir en activos de renta fija, pues que el fondo de inversión en el que yo estoy invirtiendo, no invierta en lo mismo que el otro fondo, porque entonces si los dos fondos son negativos, pues prácticamente se me va a caer todo el portafolio. Caso contrario, que si encuentro uno con activos un poco más volátiles y otros con activos un poco más estables, entonces mi fondo o mi portafolio se va a mantener constante, pero no va a caer y tampoco obviamente va a subir tan agresivo, que es lo que básicamente recomiendan los inversionistas y es aprender a reducir las pérdidas. Entonces, por eso es que se recomienda tanto la diversificación. Ahora, en inversiones por plazo, vemos la participación, digamos que el promedio de los inversionistas, y vemos que en general se mantienen entre 1 y 180 días el 62% de los inversionistas que están acá. Entonces pasa lo mismo. Sí, tiene que ver con lo que nos acaban de decir, que ellos buscan plazos cortos, ¿cierto? Y que obviamente la idea es tener rentabilidades altas. Sin embargo, aquí es donde empezamos a ver digamos, aquí es donde tenemos que empezar a evaluar los otros fondos de inversiones. Si yo llego a encontrar un fondo de inversión que me dice, tenemos un riesgo bajo, ¿cierto? Para un perfil de alta duración, es decir, lo contrario que me están diciendo acá,
pero yo voy acá al tiempo de permanencia y veo que la mayoría duran entre 1 y 180 días, oiga, hay algo aquí que tengo que evaluar bien porque allá me están diciendo que quieren durar harto tiempo y porque los inversionistas se van en poco tiempo. Entonces es algo que no está funcionando con el fondo y ahí es donde tengo que entrar a evaluar ese tipo de aspectos. Siguiente a eso, ya entramos en los tipos de participación. Lo más importante de los tipos de participación es entender que en la mayoría de los fondos usted lo rankean o según el valor con el que está invirtiendo o el tipo de persona que es, digamos persona jurídica o persona natural. Esta calificación que le dan a usted básicamente lo que va a hacer es reducirle las comisiones. En este caso, con este fondo de inversión no se ve como tan llamativo el cambio de las comisiones, pero en otro tipo de fondos sí se va a ver. Entonces, ¿por qué? Porque digamos, aquí puede que haya un fondo que el gasto total que generen más las comisiones, etcétera, etcétera, es de un 1,54, pero hay otros fondos en donde el tipo A puede que sea un 3%. Entonces es prácticamente, bueno, es casi el doble de lo que me están cobrando en el tipo C. ¿Qué es lo que tengo que identificar yo? Es cómo paso del tipo C al tipo A rápidamente, porque entre menos comisiones, más rentabilidades voy a tener. Las comisiones, digamos que no tampoco son un determinante para la rentabilidad, pero sí es importante tener en cuenta que entre menos comisiones cobren, más ganancias voy a tener. Entonces, si yo tengo dos fondos que son muy similares, mismas rentabilidades, mismos activos, corto plazo, rentabilidad fija, pues obviamente el que voy a elegir es el que menos comisiones me cobre, porque a partir de ahí, pues básicamente voy a tener más ganancias. Y también incluir como esos costos que vienen por añadidura que uno muchas veces no los tiene en cuenta, y es si yo tengo un fondo, tengo dos fondos iguales, pero este fondo que está acá me tiene que cobrar una cuenta de ahorros, adicional a eso tengo que sacar una cuenta, tengo que sacar una tarjeta de crédito, tengo que pagar una cuota de manejo, tengo que pagar el 4 por mil, y este fondo que me ofrece la misma rentabilidad no me cobra absolutamente nada, pues voy directamente a este fondo que es el que más ganancias me va a generar a largo plazo. Siguiente a eso, pues estas son las tablas comparativas. Esto nos va a ayudar como a entender un poco sobre cómo ha sido la evolución de la mayoría de los fondos. Personalmente no se guíen por las últimas cifras porque la mayoría de los fondos de inversión tienen una tendencia al alza, así como lo ven en este momento, pero sí puede ser una buena herramienta comparativa de, oiga, si yo invertí 100.000 pesos en octubre del 2018, en octubre del 2019 cuánto capital voy a tener. Entonces simplemente veo y digo como, oiga, un año después iba a tener más o menos 105.400. 2 años después iba a tener menos de 110.000. Digamos que esto es para octubre del año 2020. Entonces van a ser como unos 107.000 aproximadamente, y así sucesivamente. Hay que empezar a evaluar. No es un determinante tampoco, pero por lo menos sí tengo que saber al momento de invertir es qué es lo que yo espero con la evolución de este tipo de, en este tipo de fondos. Adicional a esto hay otros fondos que me muestran el tipo, digamos que los otros tipos según la calificación. Entonces tenemos el tipo A y el tipo B, que también los van a mostrar en estas tablas, pero con otros colores normalmente lo muestran. Siguiente a esto, pues ya vamos con la rentabilidad. Obviamente la mayoría de gente lo que busca es la rentabilidad. Como les decía, para mí lo principal es que estas rentabilidades sean positivas. Digamos que muchas veces uno entra a invertir a fondos que son negativos, ¿cierto? Pero que tienen proyección especulativa. Entonces, ahorita con toda la parte de viajes al espacio, un ejemplo. Entonces, que invierten en Virgin Galactic. Virgin Galactic es una empresa que tiene proyección a hacer viajes al espacio, todo turístico, etcétera, etcétera. Pero Virgin Galactic va a durar 10 años, o bueno, es un ejemplo, ¿no? Puede que yo invierta en este momento, pero la rentabilidad va a durar 10 años en generarse. ¿Yo voy a esperar 10 años negativo para llegar a este rendimiento? ¿O prefiero más bien entrar a otro tipo de fondos donde realmente la rentabilidad es positiva? Tengamos en cuenta que yo no lo puedo proyectar, es decir, si yo quiero ver cuánto me gano en 6 meses,
Un ejemplo, yo no voy a ver esta rentabilidad efectiva anual y la voy a dividir por 2. ¿Por qué? Pues porque prácticamente esa no es la fórmula que se usa. Digamos, aquí puede que nos digan como 10%. Sí, pero esa no es la rentabilidad del último mes. ¿Por qué se maneja todo efectivo anual? Pues políticas precisamente de nuestro país, en donde este último mes lo que se hizo fue, se tuvo la rentabilidad y se puso efectivo anual para sacar una proyección, pero la forma correcta, no, la forma incorrecta es dividir esto en 12 para ver de forma mensual. Entonces hay que buscar algún tipo de, digamos, de calculadora o la fórmula directamente para saber la rentabilidad que voy a tener mes a mes. De año de corrido sí lo puedo sacar. Es decir, si yo tengo 100.000 pesos y voy a ver que la rentabilidad efectiva anual que se tiene para este año es de 14.9, pues estamos hablando de 14.900 pesos aproximadamente. Eso sí lo puedo sacar, pero yo no puedo dividir esto en 12 para sacar la rentabilidad mensual. Digamos que es diferente, pero sí lo debo tener en cuenta. Ahora, según, como les decía inicialmente, no significa que sean buenas o malas rentabilidades. Son buenas para el que está buscando 12%, pero son malas para el que está buscando 17%. Importante también tener en cuenta que la inflación en los últimos años era totalmente diferente. Hoy en día estamos en una inflación de un 11%. Hace 5 o 6 años estábamos hablando de inflaciones del 3%. Entonces, en ese momento de tener una inflación tan baja, pues obviamente una rentabilidad de un 7% era algo que era muy elevado. Por eso es que vemos que las rentabilidades de los últimos años son tan bajas. Pero para este año, que es un 11%, pues lo mínimo que por lo menos que yo busco es un 15% de rentabilidad. Entonces, no es que sea alta o baja, sino simplemente ya como que cada inversionista lo va teniendo en cuenta con respecto a lo que está buscando. Cuando ya hablamos de la volatilidad, obviamente esta volatilidad que vemos acá, ¿cierto? Tiene que estar muy relacionada con lo que hablábamos al inicio y era la calificación y adicional a esto la política de inversión, porque no me pueden decir que voy a tener una volatilidad baja y encontrar acá volatilidades de un 15%. Lo que he visto en los últimos fondos es que una volatilidad baja, constante, de renta fija, es de un 1, máximo un 2%. Los que ya se van a un 15% sí ya es una volatilidad que prácticamente la vemos así, pero normalmente esas volatilidades bajas están oscilando sobre estos números. Entonces la volatilidad tiene que venir muy relacionada con respecto a lo que yo quiero. Y por último, pues ya vemos la composición digamos que de las inversiones. Esto es algo que, como les mencionaba, ya no es una forma de filtrar, pero sí es algo que debo tener en cuenta, es de tener otro tipo de inversiones que no inviertan exactamente en lo mismo. Porque si invierten en lo mismo, si se cae, pues se me van a caer las dos inversiones. Entonces tengo que reducir bastantes pérdidas y lo ideal es obviamente tener un portafolio en crecimiento. Entonces, de aquí lo único que tengo que decir es lo que les dije inicial. ¿Por qué un fondo de inversión con una calificación tan alta invierte en otras calificaciones tan diferentes a las de él? Pues porque las otras calificaciones dan un buen rendimiento, y tener en cuenta también el valor, porque digamos si encontramos un fondo de inversión que invierte el 100% en Estados Unidos y adicional a esto, creo que acá debe estar abajo, se invierte el 100% en dólar, en este caso no es, pues quiere decir que el dólar, el movimiento del dólar va a afectar mi inversión adicional. Entonces si yo invierto en pesos colombianos, ¿cierto? Y el peso colombiano en este momento está, no sé, en 4.000, ¿cierto? Y después de 5 años el valor del dólar subía a 5.000, pues aparte de que mi inversión va a subir, mi capital también está subiendo. Entonces, así como sube, también puede bajar. Es importante como em, tener muy en cuenta la composición del portafolio según la moneda, porque obviamente esto me va a afectar directamente, y a partir de los emisores y de todo este tipo de cuestiones es que yo puedo determinar la proyección con mi inversión. Entonces, un ejemplo, si yo veo que en este momento
hay otro tipo de emisores, pongámoslo como en activos. Entonces, muchas veces en los activos nos dice como vamos a invertir en acciones tecnológicas. Si yo ya sé que estas acciones tecnológicas en este momento están cayendo, pues ¿para qué me voy a meter a un fondo de inversión que invierte en acciones tecnológicas? Si yo veo que, no sé, el petróleo, ¿cierto? En este momento está o tiene proyección para subir el precio, pues busco fondos de inversión que inviertan en Ecopetrol, precisamente en otro tipo de activos que tengan que ver con el petróleo, porque pues eso va a generar un crecimiento. Entonces, a partir de toda esta información que me dan, es la forma en la que yo le puedo hacer seguimiento de, oiga, si esto me está invirtiendo en el SP500 y el SP500 va en bajada, pues obviamente mi fondo de inversión va en bajada. Pero por el contrario, se está invirtiendo en Amazon y Amazon va en subida, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que mi fondo de inversión va en subida. O si en los últimos años veo que el movimiento de Amazon es el siguiente y tiene proyecciones a la baja, pues yo tengo que retirarme antes de que empiece a caer el fondo para tener rendimientos. Y eso sería, digamos que por esa parte. Ya en la parte inferior están todos los emisores. Estos emisores pues ya es un poco complejo porque digamos puede que el emisor sea Banco de Vivienda, pero en Banco de Vivienda están invirtiendo en un CDT, en acciones de la vivienda. Digamos que esa división es totalmente diferente y es muy difícil de entender, pero como siempre lo más importante es identificar que el otro fondo en el que yo invierta no invierta en lo mismo y mucho menos pues con los mismos porcentajes. Ya para concluir como tal todo el análisis, entonces un simple resumen y es: primero, debo tener en cuenta qué es lo que estoy buscando, qué tipo de fondo estoy buscando, renta fija, renta variable, etcétera. Segundo, debo buscar una base de datos que me facilite esa información. Tercero, debo buscar la ficha técnica de esa base de datos donde salieron 10 fondos, ¿cierto? Debo elegir los mejores 5 o los mejores 3 y buscar las fichas técnicas. En las fichas técnicas debo empezar a filtrar con respecto a el tiempo. Para mí no es un filtro, pero sí es un filtro de las comisiones según el tipo de participación. Obviamente la rentabilidad sí se debe tener en cuenta al momento de, o sea, si estoy buscando y tengo 3 fondos exactamente iguales, ¿cierto? Fondo 1, fondo 2 y fondo 3, pues lo que voy a hacer es que cuál de estos 3 me genera más rentabilidad y cuál se ha mantenido al transcurso de los años. Adicional a esto, como les dije, el tipo de calificación no es algo que sea como un determinante, pero sí es importante evaluarlo pues para que me dé seguridad con respecto a que es un fondo estable, es un fondo creciente, es un fondo que está en buenos términos. Y por último, que todo lo relacionado con volatilidad, plazos y todo eso esté muy bien establecido en la política de inversión. Como les dije, que si aquí me dicen que es a largo plazo, que aquí en la participación no me digan que la mayoría de los inversionistas se salen en los primeros 180 días, porque no hay absolutamente relación lo uno con lo otro. Espero les haya gustado el video. Es como una forma de analizar un fondo de inversión, digamos que bastante general. Lo más importante, como les dije, es a partir de su perfil de inversionista, elija cuál es el fondo más adecuado, qué es lo que estoy buscando, filtre la información, encuentre los mejores fondos, hágale seguimiento. Por eso yo invierto. Digamos que vamos a encontrar fondos también como estos, que puede que yo invierta, digamos, esta rentabilidad del último mes efectivo anual, antes estaba como en un 22%. Entonces puede que yo invierta y el fondo se caiga. Entonces yo no puedo invertir directamente todo mi capital en un fondo de inversión. Tengo que experimentar, tengo que ver cuáles funcionan, cuáles no. Ya lo he mostrado en el canal que he estado eliminando también varias inversiones del canal precisamente por eso, porque no funcionan. Pero prefiero perder 100.000 pesos, prefiero perder, no sé, 300.000, 400.000 pesos a perder todo el capital que tengo, digamos, en Adocenso, que son 5 millones de pesos. O sea, cambia totalmente toda la perspectiva que tengo con respecto a la inversión si yo me dedico a experimentar un poco y a analizar cada uno de los fondos. Lo más importante, como les dije, es seleccione 2 o 3 y compare hasta que encuentre el mejor fondo y el que se adecue
principalmente a usted como inversionista. Déjenme en los comentarios qué otro tipo de filtros usan ustedes para filtrar todo este tipo de activos y nuevas inversiones. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.